Bien, ¿cómo están a todos? ¿Qué tal? Les saluda Ani Gamarra, paciente con artritis y también fundadora de Artritis al Día, que es una comunidad informativa donde hablamos sobre la artritis. Así que les doy la bienvenida desde el colectivo Los Pacientes Importan, al cual también tengo el agrado de ser parte de él. El colectivo Los Pacientes Importa está integrado por más de 26 organizaciones que se encarga justamente de poner siempre sobre la mesa las principales prioridades, necesidades y problemas que afrontan los pacientes con enfermedades raras y huérfanas, autoinmunes y crónicas. Así que el día de hoy estamos en un nuevo live en el cual vamos a hablar sobre el ABC de la artritis reumatoide a propósito del mes de la artritis reumatoide que fue el pasado 12 de octubre, es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, el mes también de distintas enfermedades reumáticas y obviamente es una fecha importante, una fecha especial para poder hablar de este tema, que es una enfermedad que está afectando a muchas personas en todo el mundo y seguramente vamos a también saber algunos mitos de cuál se habla mucho de esta enfermedad, ¿no? Como por ejemplo, que solo afecta a personas de la tercera edad, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre este y otros temas para que ustedes conozcan mucho más acerca de esto, porque le puede pasar a alguien de la familia o ya le está pasando de repente a algún amigo o algún familiar y es mejor estar bien informados, conocer acerca de la artritis reumatoide desde la fuente oficial, que son los especialistas que estudian estas enfermedades y las tratan. Entonces, como ya ustedes van a ver en la pantalla, estamos con la doctora Ángela Chuquiguara Rodríguez. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, Ni, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias al colectivo por permitirme participar en este tema tan interesante e importante para todos los pacientes. Muchas gracias, doctora. Yo le doy la bienvenida, también le doy las gracias y la voy a presentar porque yo creo que es importante que todos conozcamos, quienes ya estamos viendo esta importante entrevista, que la doctora tiene mucho tiempo en el sector salud, tiene mucha experiencia y como paciente y también como periodista en mi caso, creo que hay que destacar esta labor. La doctora Ángela, para quienes nos están viendo y para quienes también van a volver a ver esta transmisión, es médico reumatólogo, especialista en enfermedades autoinmunes y musculoesqueléticas. También es un término que ya nos dirá la doctora de qué se trata. Tiene estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de pregrado y posgrado. Es una universidad muy reconocida a nivel de Latinoamérica y bueno, aquí en Perú. Tiene muchos años. También tiene estudios de estancia formativa en la Universidad Federal de Sao Paulo. Doctora, muchas felicitaciones por todos estos estudios que usted continúa también, me imagino, realizando. Es un esfuerzo que hacen los profesionales de la salud. Es egresada de una maestría en docencia e investigación también por la universidad destacada, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente brinda servicios en reumatología en el Hospital 2 de Mayo en Perú. Y además de todo el trabajo que realiza, es docente también, doctora. Usted es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, yo empezaría contándonos un poco más de su carrera, doctora, de todo este trabajo que usted realiza. Y sí, como paciente, sí me gustaría saber cómo es que usted, que ya tiene tanta trayectoria, tanto tiempo, cómo es que decide ir por la rama de la reumatología, doctora Ángela. Bueno, primero te empezaré contando que la reumatología fue una de los cursos que más me apasionó, más me gustó en pregrado. Nosotros, como parte de nuestra formación como médicos, llevamos un curso que se llama Medicina Interna en el cuarto año de medicina. Y justamente fue en el Hospital 2 de Mayo donde yo realicé esta rotación. Y es ahí cuando yo vi pues la gran diversidad de patologías que se ve en este campo y la gran necesidad de ayuda que necesitan los pacientes. Vemos aquí bastantes cosas inmunológicas que intervienen en muchas de las enfermedades. Entonces, como era un campo un poquito extraño para mí en ese tiempo que recién estaba empezando a estudiar, me entusiasmó mucho más
el tratar de investigar, ver cuáles son las bases de las enfermedades autoinmunes, cómo esto puede afectar en el paciente y cómo puede, pues, el diagnóstico temprano de una enfermedad, pues, llevar a un pronóstico mejor, ¿no? En la calidad de vida de los pacientes. Mientras que veíamos también algunos casos que realmente eran muy dolorosos verlos porque eran pacientes que a veces no habían tenido acceso a una atención médica de forma adecuada o de forma oportuna, y veíamos a los pacientes con algunas deformidades, pacientes que tenían algunas secuelas ya de ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, desde la base de la base inmunológica de las enfermedades hasta pasando por la parte clínica y los hallazgos que podíamos encontrar en los pacientes a largo plazo, fue lo que me entusiasmó a estudiar ese tipo de enfermedades, ¿no? Para tratar de hacer algo más por nuestra población, que lo que necesita es que podamos ayudarlos a encontrar su diagnóstico y después, pues, ayudarlos a que tengan un tratamiento adecuado, ¿no? Doctora, y después de tanto tiempo, mire, recordando también cómo fue aquel momento en que usted decide ingresar por la rama de la reumatología, y ahora ya usted es parte de todo el staff de profesionales en Perú y en todo el mundo que se dedican a esta gran labor humana. No sé si quiere compartir alguna reflexión de todo el trabajo que significa ya estar el día a día con los pacientes, ver también pues los bajos y altos que a veces se presentan en los pacientes. Bueno, sí, bueno, trabajo en un hospital del Ministerio de Salud donde se ve todo tipo de pacientes, ¿no? Principalmente pacientes a veces que no tienen muchos recursos para acudir de repente en búsqueda de un profesional de salud para tener un diagnóstico temprano. Eh, y creo que es importante que tantos pacientes, familiares e incluso médicos de otras ramas estén informados acerca de esas enfermedades reumatológicas para que puedan o tratarlas o referirlas a tiempo, ¿no? Porque definitivamente se ha visto que en muchas enfermedades, no solamente las reumatológicas, el diagnóstico temprano es una pieza clave para el pronóstico del paciente. Es cierto que de repente no vamos a encontrar especialistas reumatólogos en algunas provincias, son unas regiones mucho más alejadas del país, y a veces son esos los pacientes que demoran en el diagnóstico, demoran en encontrar una referencia, un médico que los pueda derivar o pueda decirles cuál es el diagnóstico y por lo tanto pues puedan recibir un tratamiento oportuno. Entonces creo que una reflexión en este caso sería que aquellos que nos están viendo compartan la información, aquellos pacientes que tienen algún tipo de dolores, pues sepan a qué especialista poder acudir, y aquellos colegas que de repente no son especialistas en reumatología puedan también capacitarse un poquito más o de repente aprender algunas cosas para que puedan derivarnos a los pacientes de forma oportuna, o de repente hacerles ellos la atención primaria para poder detectarlos de forma temprana. Bien, bien, ha dicho muy importante, ¿no? De cómo hoy en día se destaca, hay una corriente informativa y también comunicativa de parte de los especialistas de salud sobre lo vital y lo importante que es el diagnóstico oportuno, el tratamiento a tiempo. Y por ahí vamos a empezar, doctora. ¿Por qué hay que, digamos, tomar en cuenta ese mensaje que ustedes nos brindan? ¿Por qué es trascendente para la vida de una persona que tiene artritis o que próximamente puede ser diagnosticada justamente esa asertividad con tener un tratamiento y un diagnóstico temprano? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, como te lo estaba comentando, ¿no? Es importante porque si es que no diagnosticamos un paciente de forma temprana, este paciente puede no solamente tener alteraciones a nivel articular que pueden limitarle su calidad de vida, sino que hay incluso complicaciones extraarticulares, más allá de las articulaciones, órganos internos que se pueden comprometer y pueden comprometer también la vida del paciente y llevarlos, pues, en los peores casos, a incremento de mortalidad, a incremento de otras enfermedades que pueden empeorar el pronóstico del paciente. Entonces, es bastante importante entender que las enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, por ejemplo, no es una enfermedad que solamente vaya a afectar las articulaciones, es una enfermedad que puede comprometer en el tiempo algunos otros órganos o sistemas de nuestro organismo, y es por eso que es importante que sean atendidos de forma oportuna los pacientes. Perfecto. Entonces vamos a empezar, como habíamos anunciado en el tema, ¿no? El ABC de la artritis reumatoide, teniendo en cuenta que lo vamos a ir repitiendo constantemente, no solamente en este espacio el día de hoy, sino en todas
los espacios informativos que tenemos de un buen diagnóstico y sobre todo de una disciplina con el tratamiento. Doctora, quienes ya tenemos artritis sabemos cómo ha sido esa etapa de los síntomas, el dolor, la inflamación, lo cual nos ha llevado a asistir a buscar a un especialista que posteriormente nos diagnostique. Para quienes conocen muy poco acerca de esta enfermedad, explíquenos, por favor, los síntomas principales y si hay también algunos síntomas secundarios o si son unos síntomas, digamos, unos síntomas ya definidos, preestablecidos, que siempre van a conllevar a que se detecte la artritis reumatoide y seguidamente qué es lo que debe hacer la persona y además en el rubro de la medicina, cuáles son las evidencias que revelan que uno tiene artritis reumatoide. Bien, entonces empezaremos pues definiendo qué es la artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente articulaciones pequeñas. Estamos hablando de repente de articulaciones de las manos, las muñecas, tobillos, pies. Pero que también pueden afectar otro tipo de articulaciones grandes. Estamos hablando de hombros, codos, rodillas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que los pacientes tienen que prestar mayor atención, ¿no? Que tienen que estar alertas para pensar que de repente pueden padecer alguna artritis reumatoide? El principal es dolor en las articulaciones, un dolor de tipo inflamatorio. ¿A qué me refiero con esto? Que es un dolor que se va a acompañar de rigidez matutina, de rigidez después de algunas horas de reposo, que va a hacer que el paciente no pueda movilizar de repente las manos. A veces los pacientes nos dicen, tengo la mano agarrotada, tengo dificultad para abrir o cerrar la mano en la mañana. Y que esa rigidez pues dure más allá de 30 o 60 minutos. Porque aquella rigidez que dura pues menos de 5 minutos generalmente está asociado a otro tipo de patologías que no se asocian a artritis reumatoide. ¿Qué más? El paciente va a notar dolor y hinchazón en las articulaciones. La articulación puede estar roja, caliente y dolorosa. Y esta inflamación suele mejorar un poco con el movimiento, con la actividad que va haciendo el paciente durante el día, suele mejorar. Ahí, y no mejora con el reposo, ¿no? Estas son las características del dolor tipo inflamatorio en los pacientes. Ahora, si bien es cierto, estas son las características principales por las cuales nosotros podemos hacer el diagnóstico de los pacientes con artritis reumatoide, hay algunos que tienen síntomas muy atípicos, muy poco frecuentes, por ejemplo, problemas oculares, algunos pacientes que vienen con inflamación ocular y que a veces vienen derivados del oftalmólogo, para que descartemos alguna otra patología. También hay pacientes que vienen con algunos problemas a nivel pulmonar. Hay procesos como por ejemplo la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial, o también conocida como fibrosis pulmonar, que pueden ser síntomas iniciales de una enfermedad articular como la artritis reumatoide. Entonces, en la gran mayoría de los pacientes, los primeros síntomas son los síntomas articulares, pero también existe una pequeña proporción de pacientes que a veces no vienen tanto por los síntomas articulares, sino de repente referidos de otros especialistas por algún otro tipo de compromisos en otros órganos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Pues principalmente basados en los síntomas que tiene el paciente. Si el paciente viene con los síntomas que les acabo de comentar, pues nosotros hacemos el examen físico. Corroboramos que haya hinchazón en la articulación. Corroboramos que haya artritis en las articulaciones, porque dolor articular puede existir, pero el examen físico es que nos va a permitir determinar si esas articulaciones dolorosas pueden estar hinchados o no. No podemos hablar de artritis si no encontramos hinchazón en las articulaciones. Y si es que la sospecha de artritis reumatoide es clara, pedimos algunas pruebas inmunológicas, ¿no? Dos de los anticuerpos que están más asociados a esta enfermedad es el factor reumatoideo y el anti-CCP o antipéptido cíclico citrulinado. Son dos de las pruebas que nos permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad, excluyendo también otras causas de la artritis, porque de repente es importante comentarlo en este momento. Cuando hablamos de artritis, simplemente estamos hablando de inflamación de articulaciones, y hay muchas causas de artritis, entre ellas la artritis reumatoide, que es una de las principales o más frecuentes, pero también tenemos diversas enfermedades, tanto inmunológicas como no inmunológicas, que pueden producir hinchazón de articulaciones. Entonces tenemos que excluir ese otro grupo, pedir algunas pruebas como los anticuerpos que te acabo de comentar, para decir que el paciente tiene o no una artritis reumatoide. Perfecto, doctora. Al inicio mencionaba usted, ¿no? ¿Cuál es el concepto de artritis, una enfermedad autoinmune, crónica? ¿Por qué se le considera la artritis reumatoide enfermedad crónica?
porque es una enfermedad que en el contexto del tiempo suele tener una evolución por varias semanas, meses, que el paciente ya llega a nosotros con un dolor que a veces dura más de 6, 8 semanas. Lo ideal es encontrarlo antes, por supuesto, pero generalmente llega con ese tiempo de enfermedad y es una enfermedad que tiene 3 tipos de evolución. Se describen así. Hay algunos pacientes que tienen un episodio de inflamación de las articulaciones que puede durar algunos meses y luego con el tratamiento remite y a pesar que son pocos, tienen la suerte de no volver a activarse nunca más. Otro grupo de pacientes que tiene la artritis reumatoide, tiene un pico alto de dolor, inflamación, se controlan, están un tiempo de inactivos, pero en algún momento vuelven a tener la activación de la enfermedad. Y otro tercer grupo que tiene la enfermedad, tiene la actividad de la enfermedad, están con inflamación, con dolor, reciben tratamiento, tienen una mejoría parcial, no llegan a la remisión y están así un tiempo hasta que otra vez vuelven a presentar otra elevación del dolor, de la inflamación articular. Entonces, como es una enfermedad que va a convivir con el paciente mucho tiempo, probablemente el resto de su vida. Entonces, por eso hablamos que es una enfermedad crónica, ¿no? Pero eso no significa que el paciente siempre va a vivir con dolor. Para eso existen, pues, medicamentos que han ido descubriéndose en los últimos años, en los últimos 20 años, que permiten que el paciente tenga un buen control de su enfermedad, que pueda desarrollar sus actividades con regularidad, sin tener la limitación que antes se tenía porque los pacientes no tenían tanto acceso a medicación como existe actualmente. Y justamente en breve vamos a pasar a hablar de los tratamientos, pero antes quería darle un espacio para que hay un tema que se habla mucho entre los pacientes, que es el tema de la rigidez. ¿Qué hacer con la rigidez? ¿Por qué se da la rigidez? Y la rigidez, pues, que se presenta en horas de la mañana cuando uno va a empezar la jornada y que a veces puede ser ese uno de los síntomas más fuertes, además del dolor, uno de los de materia de consulta frecuentes, dudas, incertidumbre, que involucra pues varios factores y que afecta no solamente la parte física del paciente, sino también nos puede afectar emocionalmente. ¿Qué debemos comprender acerca de la rigidez, doctora? Si esta característica va a ser permanente o es eventual, si se puede controlar de algún modo y también alguna recomendación sobre ese punto. La rigidez matutina, esta que dura más allá de los 30 o 60 minutos, es una característica bastante típica de la artritis de tipo inflamatorio, ¿no? De la artritis reumatoide en este caso que estamos hablando. Se presenta, ¿por qué? Porque en las horas de la madrugada, más o menos, se liberan cierto tipo de citocinas inflamatorias que están relacionados con la enfermedad. Entonces, es por eso que al levantar, el paciente siente rigidez, dificultad para abrir y cerrar la mano, el paciente está haciendo movimientos constantemente para tratar de recuperar el movimiento. Y eso se presenta cuando la enfermedad está activa, ¿no? Justamente incluso para evaluar si el paciente va bien o no día tras día, o si en cada evaluación que le hacemos, le preguntamos al paciente, ¿se sigue levantando con rigidez en las manos? Si nos va diciendo el paciente, no, ya puedo abrir y cerrar mi mano con tranquilidad, entonces es un signo también para nosotros de que la enfermedad está controlándose bien. A diferencia de si esto continúa o incluso dura más en el día. ¿Qué podemos hacer para, aparte de los medicamentos, qué podemos hacer para que el paciente tenga menos molestias? Pues en las mañanas siempre movimientos de estiramiento, ya unos 5 a 10 minutos de movimientos de estiramiento de las manos, abrir y cerrar las manos, hacer movimientos de pinza con cada uno de los dedos. Tener la costumbre de repente de poder sumergir las manos en agua tibia en las mañanas o tomar una ducha de agua tibia también nos va a ayudar a poder bajar la rigidez que tenemos en las manos y obviamente pues seguir con el tratamiento que el médico le ha indicado porque un buen control de la enfermedad va a hacer que esta rigidez matutina que se presenta en horas de la mañana vaya disminuyendo tal cual va a ir disminuyendo la inflamación de las articulaciones porque esta rigidez es producto de esta inflamación que están en las articulaciones de las manos y que no le permite al paciente movilizarla con normalidad. Sí, y es además un tema muy preocupante y además, pues como le decía, nos aflige mucho, ¿no? Todavía, aún si no es controlado a tiempo, si no hay tratamiento de por medio. Doctora, ahora me gustaría pasar al tema de, antes de pasar a los tratamientos, muchos también nos preguntamos por qué nos dio la artritis reumatoide, si bien la ciencia todavía, tengo entendido, no... no hay una razón específica por
¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos puede comentar acerca de ese punto que también me imagino en el consultorio suyo es materia de consulta frecuente? ¿Cuál es la causa de la artritis reumatoide? Es algo que nosotros también nos preguntamos si quisiéramos descubrir algún día con claridad cuál es la causa de la artritis reumatoide para poder, pues, de repente encontrar el tratamiento exacto para esta enfermedad. Hasta el momento no se sabe con claridad, pero ya hay algunos estudios que nos hablan de qué factores predisponen al paciente para desarrollar esta enfermedad. Y es una suma de factores. Tenemos factores genéticos, la predisposición que puede tener la persona de desarrollar esta enfermedad, porque de repente algún familiar directo pudo tenerlo, alguna alteración genética que el individuo pudo tener sin heredarlo de nadie, por algunas mutaciones que se dan en el momento de que el ser humano nace o se origina. Estas alteraciones genéticas, sumadas también a alteraciones ambientales, llamamos así nosotros, a ciertos factores que pueden hacer que esta enfermedad, que de repente pudo estar dormida por mucho tiempo y nunca activarse, pues despierta y se activa, ¿no? Se presenta. Entre esos factores ambientales, se conoce ya claramente el papel del tabaco, ¿no? El tabaquismo, el uso de cigarrillos es un factor muy importante que se describe actualmente como un factor que puede desencadenar la enfermedad y que contribuye a que esta enfermedad aparezca. Entonces, no solamente es que el paciente esté predispuesto genéticamente, sino que hay otros factores que se sumen y puedan hacer que la enfermedad se desarrolle. Asimismo, se ha visto también que hay algunas bacterias a nivel de cavidad oral que pueden estar contribuyendo a que esta enfermedad se desarrolle. La más conocida y estudiada hasta ahora es la Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria que interviene, que está en la cavidad oral y está muy asociado a los cuadros de periodontitis. Asimismo, también se ha visto que el proceso de citrinización que se da también interviene aquí. Hay algunos procesos que conocemos como procesos epigenéticos, que es la alteración que se produce, alteraciones algunas ambientales que se producen a nivel del genoma, de la codificación genética, que pueden alterar también nuestros propios genes y pueden desencadenar la enfermedad. Entonces tenemos factores ambientales, tenemos factores genéticos y factores epigenéticos que contribuyen y que se unen a un paciente para que ésta se pueda expresar. Tenemos que tener en claro también que, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener anticuerpos positivos, pero no necesariamente estamos hablando que un paciente con anticuerpos positivos sí o sí va a ser la enfermedad. Entonces, es por eso que pueden haber factores genéticos que pueden predisponer a que el paciente tenga anticuerpos positivos, pero depende mucho de algunos factores ambientales para que la enfermedad se desarrolle. Y entre esos factores ambientales me faltó comentar que el tema del estilo de vida es bastante importante, ¿no? El estrés es uno de los factores que pueden desencadenar la enfermedad. Entonces, eventos estresantes bastante fuertes en el paciente pueden hacer que esta enfermedad, que como les decía, puede estar inactiva por mucho tiempo y quizás nunca activarse, se pueda activar. Bien, bien, doctora. Y sobre el tema de la salud bucal, que también lo mencionó y lo he escuchado en otros reumatólogos, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Alguna recomendación para todos los que están viendo, para quienes después además van a ver y van a poder escuchar la información que nos está brindando acerca de la artritis reumatoide y su relación con la salud bucal? Bien, mire, como te decía, hay la periodontitis, que es una enfermedad oral, es la que está asociada con cierto riesgo de desarrollar la artritis reumatoide. Entonces, dentro de esta periodontitis hay varias bacterias, pero la que se ha estudiado y la que está más vinculada es la Porphyromonas gingivalis. Entonces, ¿qué recomendación le damos a los pacientes? Es que visiten al odontólogo. ¿Ya? Una vez que ya tengan el diagnóstico, tienen que tener una visita al odontólogo. Si es que hay periodontitis, pues que el odontólogo sea la persona que haga la limpieza adecuada, el desartraje si es necesario y que tenga un control periódico, de repente cada 6 meses o cada año. Si bien es cierto, no hay estudios muy concluyentes al respecto, y hay algunos que señalan que esta inflamación a nivel periodontal, esta periodontitis, puede también estar relacionada con la actividad de la enfermedad. Entonces, si es que tenemos una mejor salud oral, entonces por ahí podemos también de repente sumar un punto adicional para que la enfermedad pueda llegar a la remisión de forma más rápida. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, que a veces nos comentan, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no tenga la enfermedad? Mi hijo tendrá la enfermedad. Entonces es una pregunta bastante frecuente en la consulta. En esos pacientes, ¿qué cosa les decimos? Pues no es una enfermedad que 100% es heredable. Se puede haber predisposición genética en los hijos de tener la enfermedad, es cierto, pero ¿qué les aconsejamos a los padres? Que a los hijos, ¿qué cosa les tienen que decir? Uno, que no fumen.
que no sean ni fumadores activos ni fumadores pasivos, o sea, alejarse también de quienes están fumando. De repente tienen algún amigo que fuma, entonces me alejo de esa persona, ¿no? Porque el humo del cigarrillo es un factor de riesgo para personas predispuestas. Que tengan estilos de vida saludables, que hagan ejercicio, que se alimenten de forma adecuada y que visiten al odontólogo de forma periódica. No solamente a veces cuando hay un dolor en el diente, recién visitar al odontólogo, sino tener la costumbre de visitar al odontólogo una vez al año, una vez cada 6 meses, para que tengan, si es que se presenta algún tipo de inflamación a nivel oral, pues el odontólogo pueda hacer el tratamiento adecuado de forma correcta, ¿no? De forma temprana. Bueno, y ahí me sumo, hay que acatar estas recomendaciones. Bueno, yo como paciente también obviamente he tomado acción y lo que he notado, doctora, con los especialistas en odontología es que cada vez más también, digamos, están más involucrados con el tema. Uno le menciona, soy paciente con artritis reumatoide y ellos inmediatamente pues te hacen un cuidado especial y además de eso se trata, ¿no? De que haya un trabajo integral entre las diversas ramas que puedan atender al paciente. Así que, por favor, a quien esté viendo en ese momento, hay que hacer el chequeo periódico, como bien lo dice la doctora Ángela Chuquiguara, con el área de odontología, con nuestro dentista. Doctora, quería también preguntarle, la edad, lo mencionaba yo al inicio, es uno de los mitos aún todavía muy fuertes, que la artritis reumatoide pues sería una enfermedad que ataca mayormente a las personas de tercera edad. ¿Cómo se refleja esto en la realidad, en los consultorios, en los casos que ustedes, los reumatólogos, atienden? ¿Cuál es el pico de hoy en día de los casos y las edades? ¿Y qué nos dice sobre este comentario, pues que a veces se vuelve repetitivo, ¿no? Que es una edad que ataca a la tercera edad. Bueno, que es un mito, pues, como bien lo decías, ¿no? Es una enfermedad que afecta a personas jóvenes. El rango de edad varía entre los 20 y 40 años, que es el rango más frecuente de inicio de diagnóstico de artritis reumatoide. 30 años es la edad promedio que estamos teniendo ahorita en el hospital de diagnóstico de esta enfermedad. Y gracias a Dios, pues, estamos encontrando pacientes con un tipo de enfermedad corto, que es lo que queremos, ¿no? Que el paciente, si viene a la consulta, venga, pues, en los primeros meses de enfermedad para poder brindarle un mejor tratamiento. También hay un pequeño grupo que llamamos artritis reumatoide de inicio tardío, porque inicia más allá de los 60 años. También es cierto que se pueden presentar en ese grupo etario, pero no son la gran mayoría. La gran mayoría están entre los 20 y 40 años de edad y, como te decía, un pequeño grupo más allá de los 60 años que se conoce como artritis reumatoide de inicio tardío. En realidad, pues todo el grupo etario puede presentarse y inclusive, si bien es cierto, no lo catalogamos como artritis reumatoide, también tenemos que tener en cuenta que existe un tipo de artritis que se llama artritis idiopática juvenil, que tiene varias variantes, una muy parecida a la artritis reumatoide del adulto, que se presenta en niños. Entonces, la artritis puede estar presente en todo el grupo etario, desde muy niños, adultos, adolescentes, hasta los de tercera edad. Así es, y yo lo mencionaba para que usted lo repita, porque a mí me dio a los 27 años, casi por cumplir 28, y justamente nos escribe Melina por el Facebook, que nos dice efectivamente, no solamente a la tercera edad, ¿no? Ella nos comenta que empezó a los 28 años. Le mandan saludos desde Argentina. Muchas personas están dejando sus comentarios que en breve los vamos a trasladar. Ya hemos desterrado este mito. ¿Hay algún otro mito que usted quiera comentar en este momento, doctora? Algunos que, por ejemplo, piensan que, bueno, que es como una enfermedad que no se cura, pues ya no van a recibir tratamiento, ¿no? Entonces, ¿para qué tomo algo si es que nunca se me voy a curar? El objetivo del tratamiento es controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, hacer que el paciente no tenga deformidades a largo plazo, que no tenga complicaciones y que pueda tener, que pueda desarrollar su vida como cualquier otra persona. El paciente puede estar caminando por la calle y uno a veces ni siquiera se da cuenta que el paciente tiene artritis reumatoide porque no tiene ningún estigma, ninguna deformidad en manos, ninguna alteración que les impida caminar y desplazarse correctamente. Entonces, eso es lo que queremos llegar en todos los pacientes, ¿no? Tener un diagnóstico temprano para evitar esas deformidades y aquí decirle a los pacientes que tienen que seguir con su tratamiento. No porque sea una enfermedad que no tiene cura, pues entonces no tomo nada y me voy al abandono, ¿no? Ese no es el objetivo de esto. Bien, le tengo otra pregunta, doctora. Esta enfermedad, artritis reumatoide, las estadísticas lo confirman, al parecer, afecta más a las mujeres. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué hay más incidencia en el sexo femenino? Hay factores
Eso también está en estudio. Hay factores genéticos que están asociados con ciertas mutaciones y que quedan más a las mujeres, que ciertas alteraciones epigenéticas que se presentan más en las mujeres. Y también el factor hormonal se describe como uno de los factores que podría estar vinculado, la secreción de cierto tipo de hormonas femeninas vinculados al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Bien, esa era una de las preguntas que lo teníamos por aquí porque es recurrente también. Y bueno, vamos a pasar ahora a otro punto trascendental, ¿no? Al inicio abordamos qué es la artritis, el diagnóstico, los síntomas. Antes de llegar al tema del tratamiento, doctora, no sé si se me está pasando algún tema importante que usted quiera precisar antes de pasar al tema del tratamiento. Hemos hecho definición, síntomas, diagnóstico. Las causas, ¿no? También hemos hablado de las Claro, causas. las Entonces, causas, sí. ¿le parece? Arrancamos con el tema del tratamiento, los tipos de tratamiento. También me gustaría que usted, por la experiencia que tiene, nos comente y nos haga, digamos, tal vez algún comentario cómo era antes. Antes tengo entendido pues que no teníamos terapia biológica. Hoy en día estaban apareciendo, gracias a la ciencia médica, a las investigaciones, más posibilidades de alternancia en los medicamentos. ¿Por qué preciso esto? Porque no hay excusa para quedarnos eh, sin, digamos, averiguar, visitar al reumatólogo y solicitar algún tratamiento y, digamos, abandonar nuestra enfermedad, porque eso sí puede ser muy peligroso. Exacto. Bien, en cuanto al esquema de tratamiento, tenemos una parte del tratamiento que es parte del tratamiento farmacológico y también tenemos una parte del tratamiento que es no farmacológico y también es muy importante. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, cuando nosotros vemos al paciente, la primera línea de tratamiento actualmente es el metrotexate, que es un fármaco modificador de enfermedad, así conocemos a este grupo de fármacos, que tienen por objetivo controlar la enfermedad, ¿no? Controlar la enfermedad para que esta enfermedad no siga progresando. Pero no es un medicamento que tenga una acción inmediata, tiene los medicamentos conocidos como fármacos modificadores de la enfermedad, entre los que se encuentran el metrotexate, por ejemplo, la leflunomida, la sulfasalazina, tienen un periodo de acción que comienza a partir de las 6 u 8 semanas. Entonces, ¿qué más le damos al paciente al inicio? Corticoides, pero corticoides a dosis bajas. Siempre hay que tratar de usar los corticoides a la menor dosis posible y por el menor tiempo posible por los efectos colaterales que se pueden dar. Pero inicialmente necesitamos usar corticoides en los pacientes que tienen mucho dolor e inflamación. Corticoides a dosis bajas, antiinflamatorios también les damos a los pacientes. Y si es que el paciente va a recibir corticoides, siempre haciendo prevención de la osteoporosis. Entonces, ¿qué les damos a los pacientes? Si es que vemos que su consumo de calcio en su alimentación diaria no es la adecuada, de repente es un poco baja, lo suplementamos con calcio o vitamina D para evitar este riesgo de osteoporosis que tenemos por el uso de corticoides. Entonces, ese es el esquema inicial que utilizamos en el paciente. En algunos casos hacemos combinación de dos fármacos modificadores de enfermedad. Podemos usar metrotexate asociado a leflunomida, por ejemplo, o usamos metrotexate asociado a sulfasalazina o acetioprina. Pero cuando un fármaco modificador de enfermedad de este tipo, que se llaman fármacos no biológicos, no tiene efecto en el paciente, pasamos al otro tipo de medicamentos que se llaman tratamientos biológicos, ¿no? Fármacos modificadores de la enfermedad tipo biológicos. Y sobre esos medicamentos, pues se han ido descubriendo varios a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos algunos que actúan a nivel de una molécula que se llama los anti-TNFs, que son citocinas inflamatorias, algunos que actúan a nivel de otro tipo de interleuquinas, como por ejemplo la interleuquina 6, estamos hablando del tocilizumab. Hay algunos que incluso ya se pueden utilizar en gestación, como el certolizumab, algunos mucho más modernos, por decirlo así, porque tienen menos riesgo de algún tipo de reacción, como Simponi, por ejemplo, como golimumab. Entonces tenemos ya una serie de medicamentos biológicos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, han ido evolucionando y mejorando la efectividad del tratamiento y que puede permitir al paciente que tenga un mejor control de su enfermedad y por lo tanto una mejor calidad de vida. Y hay otro pequeño grupo también que se conocen como moléculas pequeñas, ¿no? Que en eso tenemos los inhibidores de los JAK, que también son otro tipo de medicamentos que utilizamos para poder controlar la artritis reumatoide. Y como me comentabas, pues, ¿qué cosas usábamos antes? No estuve en esa etapa cuando no teníamos muchas opciones de tratamiento, pero sí me lo contaron mis profesores. Y es cuando, pues, a veces vemos esas imágenes en internet, ¿no? Cuando vemos que las manos están deformaditas, cuando hay mucha limitación en el paciente,
que ahora ya no lo vemos tanto como antes, pero esos pacientes son aquellos que justamente no pudieron recibir ningún tipo de fármaco modificador de enfermedad. Antes la línea de tratamiento para artritis reumatoide estaba basada en corticoides, aspirina, penicilaminas, sales de oro. Entonces eran medicamentos que lo que intentaban era controlar los síntomas, más no modificar el curso de la enfermedad, que es lo que ya estamos logrando ahora con estos nuevos medicamentos. Así es, así es. Y ahí menciono el caso de muchos pacientes, entre ellos mi abuelita Cristina, que en paz descanse, mi abuelita que está en el cielo, eh, sufrió de artritis reumatoide y definitivamente en años atrás pues no tuvo un buen adecuado acceso a los medicamentos, acceso a tratamientos y definitivamente cuando eso pasa la enfermedad avanza de manera mucho más agresiva. Entonces tengamos en cuenta todos esos detalles para salvaguardar nuestra salud y también pensemos siempre en cómo nos queremos ver de aquí unos 5 años, de aquí unos 10 años, todos queremos seguir disfrutando de esta vida tan hermosa, todos queremos seguir tratando en lo posible, ¿no? De tener una vida normal y tenemos que tener en cuenta todas esas recomendaciones que nos brindan los diversos especialistas de la salud. Doctora, sobre el tema de los tratamientos, usted ha mencionado una diversidad de los que hoy en día existen. Y sobre ese punto como paciente, desde mi posición como paciente, le hago la pregunta sobre los temas de los efectos adversos. ¿Qué recomendación de forma general nos comenta sobre los temas adversos que mucho nos asusta? Lógicamente es natural porque vemos los cambios, a veces en algunos casos y otros organismos son muchos más alarmantes que en otros. Exacto. Te comento, en general todos los medicamentos, hasta el más simple, que es el paracetamol, pueden tener efectos colaterales, pero hay algunos que son mucho más frecuentes y otros que son menos frecuentes. Y siempre lo que tratamos de hacer en los pacientes es explicarle pues que el beneficio es mucho más allá del riesgo, es por eso que utilizamos el medicamento. Cuando el beneficio supera el riesgo de algún efecto colateral, es que utilizamos este medicamento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los pacientes? Siempre, pues, se puede hacer prevención de algún efecto colateral que pueda presentarse antes que se presente. Como te comentaba, la suplementación con calcio, vitamina D, cuando usamos corticoides. Muchos de los medicamentos se metabolizan por vía hepática, por lo tanto, siempre estamos haciendo controles periódicos a los pacientes para ver si es que la función hepática es adecuada o si está teniendo pequeñas alteraciones que nos van a hacer, o nos indican a nosotros los médicos, hacer algún ajuste en las dosis o algún cambio de la medicación. ¿Qué más también tenemos que tener en cuenta? Que, por ejemplo, corticoides pueden subir la glucosa, es un efecto colateral de algo frecuente. Entonces, tenemos que decir al paciente que si bien es cierto la medicación puede subir la glucosa, pues tenemos que decirle que tenga hábitos saludables, ¿no? Que se alimente de forma adecuada, que no esté tomando tanta gaseosa, que no esté comiendo muchos dulces, que no abusen el consumo de carbohidratos, para tener un factor menos que pueda elevarme la glucosa en algún momento. Entonces, hay que tratar de controlar los otros factores que podrían estar contribuyendo a esto. Al igual que sus controles periódicos de hemograma, examen de orina, que siempre se le pide al paciente cada cierto tiempo para ver si es que hay algún efecto colateral de alguna de esas medicaciones. Bien, y preguntan sobre la alimentación. Acá usted mencionar qué alimentos, digamos, debemos ir excluyendo. ¿Qué alimentos debemos priorizar? Tenemos que priorizar alimentos que se conoce como parte de la dieta mediterránea, ¿no? No hay estudios concluyentes al respecto, pero sí hay algunos estudios ya que nos dicen que tener una alimentación saludable, una alimentación antiinflamatoria llamada así, nos puede ayudar en el control de la enfermedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Mayor consumo de líquidos, mayor consumo de pescado, mayor consumo de vegetales, frutas, alimentos no procesados, evitar los alimentos ultraprocesados. Con eso me estoy refiriendo a todos aquellos que tengan preservantes, por ejemplo, aquellos que tengan colorantes, tratar de limitarlo al mínimo. No significa que nunca de repente se van a dar un gustito y por ahí van a comer algo, pero tratar de que no sea el día a día, ¿no?, de nuestra alimentación. A veces le comento a los pacientes, si es que quieren comerse un pan, entre un pan francés del día y un pan de repente en bolsa que tiene preservantes, un pan de molde, entonces prefieren el pan del día, que es mucho más fresco, tiene menos preservantes y a lo largo del tiempo va a producir una inflamación crónica de bajo grado mucho menor que estar comiendo este tipo de productos muy procesados. Y bueno, ni que decir pues de los alimentos que tienen
los snacks, por ejemplo, que tienen bastantes grasas saturadas y que pueden empeorar el curso de la enfermedad, ¿no? Entonces, priorizar frutas, verduras, líquidos y entre las carnes, el pescado, el aceite de oliva, por ejemplo, que debería estar siempre en nuestra alimentación. Excelente. Y hacen una pregunta muy específica que también es bastante frecuente, mire, fíjese, sobre la anemia. La mayoría de pacientes con artritis, me imagino, también por el consumo de los tratamientos que tenemos de forma constante, nos vemos afectados por la anemia. ¿Qué tener en cuenta nuevamente ahí, doctora, sobre ese tema de la anemia? Ya, te comento, la anemia puede ser secundaria a la enfermedad crónica, ¿no? Y vemos que algunos pacientes, eh, eh, conforme van mejorando el tema del control de la artritis reumatoide, mejoran también algunos parámetros en la anemia. ¿Por qué? Porque hay cierta interacción entre ciertas situaciones inflamatorias que intervienen en la parte articular también con aquellas que van a permitir la adecuada absorción del hierro. Entonces, la anemia es algo frecuente encontrarlo en pacientes con artritis reumatoide, es algo que deben tener en cuenta los pacientes, pero que en algunos casos puede mejorar conforme va mejorando el control de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos que sí requieren algún tipo de suplementación, ¿no? Cuando hablamos de anemia, no solamente estamos hablando de hierro, es la causa más común, es conocido esto, pero también existen otras causas de anemia, como la deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12. Entonces, si es que ya encontramos una anemia que no responde tan bien o no mejora tan bien como mejora el paciente de la artritis, entonces la evaluación por el especialista, en el caso del hematólogo, va a ser importante para que nos pueda ayudar a determinar cuál es la causa de esta anemia y empezar a suplementar de acuerdo a lo que necesita el paciente. Y otra causa de anemia también es el hecho de que muchos pacientes reciben metrotexate, por ejemplo. Entonces, metrotexate interviene con el metabolismo del ácido fólico y a veces algunos pacientes que no toman bien el ácido fólico o lo toman en dosis insuficiente, también pueden tener una anemia asociada por ese factor. Bien, gracias, doctora, por esa precisión. Y vamos a entrar al tema de la remisión. Para empezar, ¿qué es la remisión? Le voy a hacer las tres preguntas juntas. ¿Qué es la remisión? ¿Cómo llegamos a la remisión? Y si llegamos a la remisión, ¿podemos dejar los medicamentos? Okay. La remisión es un estado de inactividad de la enfermedad al que muchos queremos llegar, tantos médicos como pacientes. Ese es el objetivo de tratar al paciente con artritis reumatoide. Todos queremos llegar a la remisión. La remisión es el estado de inactividad tanto clínica como a través de exámenes de laboratorio. Entonces, si vemos que un paciente ya no tiene dolor articular, ya no hay hinchazones en las articulaciones, las pruebas de inflamación, como por ejemplo el PCR o el BCG, están dentro de lo normal, podemos decir que un paciente llegó de la remisión. Pero eso no significa que el paciente va a suspender la medicación en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Esperamos que tengan al menos un año de inactividad, un año de remisión de la enfermedad para intentar ir bajando la dosis de los medicamentos o en algunos casos espaciar la dosis de los medicamentos, por ejemplo, en los tratamientos biológicos, ¿no? No hay una guía exacta que nos diga voy a esperar un año o 2 años y voy a empezar a suspender el medicamento o a bajar la dosis o a espaciar cada 2 meses. Pero se ha visto ya que al menos lo prudente es esperar un año de inactividad de enfermedad y empezamos a disminuir dosis de fármacos modificadores de enfermedad, llámese metrotexate, leflunomida, o de espaciar el tiempo de aplicación del tratamiento biológico. Si es que era mensual, de repente yo lo voy poniendo cada 6 semanas o cada 2 meses y vamos viendo cómo va el paciente. Por eso nos dicen que, pues, o siempre nos han dicho que la medicina es un arte, ¿no? Porque a veces muchos pacientes responden bien a un esquema, pero no responden, el otro paciente no responde bien el mismo esquema. Entonces, tenemos que encontrar la mejor terapéutica para cada uno de ellos. Y cada caso obviamente es distinto, ¿no? Claro que sí. Tener en cuenta eso, cada organismo es diferente y si bien a alguna persona, a algún otro compañero que es paciente le está yendo bien con determinado medicamento, no significa que también nos va a ir igual a nosotros, ¿no? Muchos en las redes de Artritis al Día me dicen, por favor, indícame qué medicamento tomas para poder ir a comprar lo mismo y definitivamente hay que ser bastante cuidadosos y responsables y lo que siempre les digo, cómo debe ser, ¿no? Que yo no puedo recomendar como paciente algún medicamento, definitivamente no, porque no soy la especialista en la salud. Lo que hacemos es compartir información oficial, pero son los médicos, digamos, la voz autorizada para poder evaluarte, para poder darte la receta. Y eso sí, tengamos cuidado también con la automedicación, mucho cuidado con la automedicación, porque en el afán, que también es entendible, a veces estamos desesperados
estamos afectados por el dolor, por la rigidez, la inflamación, ¿no? Que no podemos hacer nuestras actividades y recurrimos a cualquier cosa, pero eso podría afectarnos un poco más, podría afectarnos de repente de manera grave y eso es lo que no queremos, ¿no? Eh, Nos preguntan también, doctora, sobre el corticoide. El corticoide es uno de los más consumidos también por muchos pacientes, pero hay cierto cuidado que tal vez usted quiera recomendar al respecto, porque hay el tema de la descalcificación, entre otros efectos, que sí siempre también es pues una preocupación latente entre nosotros. Sí, el corticoide es un aliado, pero a veces un enemigo si lo usamos mal, ¿no? Por eso refuerzo lo que dices, que no nos automediquen los pacientes. Si bien es cierto, el corticoide es el que inicialmente va a darles más alivio en cuanto a los síntomas, no exageren el consumo, sigan las indicaciones de su médico. ¿Por qué? Entre los efectos colaterales más conocidos de los corticoides tenemos la elevación de la glucosa, la descalcificación o la osteoporosis que puede presentar a largo plazo, puede producir cataratas, puede elevar la presión arterial si se usa de forma inadecuada. En la artritis reumatoide no utilizamos corticoides a dosis muy altas, los utilizamos a dosis bajas. El equivalente de repente en prednisona a 5 miligramos, 7.5, en muy pocos casos 10 miligramos. Por lo general siempre la dosis es menos de 10 miligramos de prednisona, con el objetivo de ir disminuyendo la dosis progresivamente. En cada control del paciente vamos viendo cómo va y vamos disminuyendo poco a poco la dosis hasta que el paciente tenga la menor dosis posible. Y a veces logramos que el paciente esté sin corticoides, que es el objetivo. En estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado en el monitoreo. Los que reciben corticoides, monitoreando siempre la glucosa, monitoreando siempre el perfil lipídico, porque también se puede alterar el colesterol, los triglicéridos por los corticoides, y dándole la suplementación o las recomendaciones adecuadas para evitar el riesgo de osteoporosis a largo plazo. Perfecto, doctora. Entonces tengamos mucho cuidado con el corticoide. Para los que ya se están viendo afectados de repente con el tema de la descalcificación, ¿alguna vitamina adicional que debamos consumir o alimentos naturales como frutas, verduras? Sí, aquellos pacientes que reciben corticoides y de repente alguna condición no permite que se suspenda el corticoide, porque como le decía, no todos los pacientes son iguales, algunos podemos suspender, en algunos Exacto. no podemos suspender los corticoides. En aquellos que sí van a tener que usar corticoides, deberían, si no tienen contraindicación, tener suplementación de calcio y vitamina D. ¿Ya? La dosis de suplementación se determina de acuerdo al requerimiento del paciente. Vemos cuánto de calcio consume el paciente en los alimentos y vemos cuánto más o menos le falta para tener un requerimiento adecuado, que va de 1000 a 1500 miligramos por día. Entonces, de acuerdo a eso, vamos ajustando la dosis del medicamento. E igual con la vitamina D, ¿no? Entonces, y aparte de suplementación con medicamentos, lo que se le indica al paciente también es que tenga una dieta rica en calcio. Y con esto me refiero, por ejemplo, si no está contraindicado, no le han prohibido y le cae bien, pues todo lo que son lácteos, ¿no? Leche de preferencia fresca, queso, si es queso también fresco para disminuir la cantidad de grasa que pueden tener otros tipos de queso, yogur de preferencia, el yogur natural, el que no tiene tantos colorantes, el que no está muy saborizado, vegetales verdes que tienen buen contenido de calcio, frutos secos, las pecanas, almendras, nueces, chía, jonjolí, mashua. Bueno, en el Perú pues tenemos una gran variedad de productos andinos que tienen una buena concentración de calcio y que pueden ayudar a que dentro de la alimentación tengamos las cantidades necesarias de repente para no tener que tomar tantas pastillas, porque a veces los pacientes con artritis reumatoide pues toman varias medicaciones al día y a veces si tienen alguna otra enfermedad asociada, pues tienen que tomar más medicinas también por eso. Y eso es a veces un problema que aqueja mucho a los pacientes y a veces motivo por el cual algunos deciden suspender la medicación, ¿no? Porque se cansan de tomar mucha medicación. Así es. Doctora, fíjese que estamos llegando a la parte final y hemos estado ya conversando casi una hora. Ha pasado muy rápido. Eh, Ya en esta etapa final, en breve ya entramos a las recomendaciones finales, algunos consejos que nos quiera regalar a nosotros los pacientes. También hay familiares que van a poder ver esta charla, así que también me gustaría que se dirija a ellos. Eh, ¿Qué cuidados debemos tener para nuestras articulaciones? Mire, fíjese que la mayoría de nosotros creo que, no sé si es lo común, usted me lo dirá, vemos afectados en principio nuestras manos, ¿no? No sé si es porque más las usamos para todo, pero nuestras manos son las que más se ven afectadas, entonces eh, usted decía que las articulaciones pequeñas son las que se van afectando, y hay justamente una persona que nos escribía en este momento, en este en vivo que estamos realizando, que se le está deformando las manos, como nos está pasando a muchos pacientes, entonces
además de los tratamientos que tenemos que consumir, además de acatar las recomendaciones médicas que nos dan los especialistas, además de tener en lo posible una vida saludable, estilos de vida diferentes a los que teníamos antes de la enfermedad. Quisiera que usted nos hable sobre el cuidado que tenemos que tener para las articulaciones, para quienes a veces tenemos que trabajar con la mano y que por una necesidad, de repente no estamos siendo conscientes de que eso podría afectarnos mucho más y tal vez mucho más rápido. Sí, como bien lo dices, las manos es una de las articulaciones, una de las zonas, las regiones que más se afectan, ¿no? Justamente ahí están las articulaciones pequeñas y que a diferencia pues de otra región del cuerpo la utilizamos bastante para cualquier actividad, ¿no? Sea parte de nuestro trabajo fuera de casa o dentro de casa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que debemos evitar microtraumatismos en las manos, ¿no? Evitar de repente estar mucho tiempo con el celular de repente porque siempre el primer dedito o el segundo dedito utilizamos bastante para el celular. Entonces, tratar de disminuir el uso frecuente de la articulación cuando no es tan necesario, ¿no? Tener, por ejemplo, si utilizamos computadoras, tratar de tener siempre la forma más ergonómica del mouse posible, por ejemplo, tener estos pads con las almohadillas a nivel de la muñeca para no tener una sobreextensión de la muñeca, tratar de cuando de repente vamos a hacer las compras al mercado, no estar cargando bolsas muy pesadas, tratar de repente ponerlo en algún carrito y empujarlo, pero no estar cargando el peso directamente en las manos, porque si bien es cierto, la articulación es la que más se afecta en la artritis reumatoide, también los tejidos blandos que acompañan a la articulación, llámase tendones, ligamentos, también pueden afectarse. Entonces hay que tener cuidado de todas las estructuras que están alrededor de esas articulaciones. Y no solamente para las manos, ya en general siempre le recomendamos a los pacientes hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque una articulación se protege si el músculo está fortalecido. Si tenemos un músculo tonificado, un músculo con una fuerza adecuada, este peso o este esfuerzo que podamos hacer, por decirlo así, no va a recaer simplemente en la articulación, sino que el músculo, los tendones, todos los tejidos blandos que están alrededor de la articulación, si están fortalecidos, nos van a ayudar a tener mayor soporte, mayor fuerza y vamos a proteger nuestras articulaciones. Entonces, recomendación para los pacientes, hagan ejercicio. El ejercicio que mejor, que más les guste, pueden bailar, pueden trotar, pueden nadar. La natación es un deporte muy importante para fortalecimiento muscular. O ejercicios con bandas elásticas. Y lo que sí les pedimos a los pacientes es que no exageren el peso que vayan a cargar. Algunos pacientes se van al gimnasio y a veces sin ninguna supervisión empiezan a levantar pesas con las piernas o con los brazos y terminan dañándose de repente los hombros, la columna o las rodillas por la forma inadecuada que pueden hacer. No significa que no puedan hacer ejercicios con pesas, sí pueden hacerlo, pero necesitan una supervisión adecuada para que la técnica, la técnica adecuada de cómo levantar este peso y cómo hacer la flexión o extensión de las articulaciones sea la adecuada y no terminen dañándose las articulaciones a largo plazo. Otra recomendación adicional es que se protejan del frío. No podemos hacer nada con el frío más que protegernos. El frío siempre va a hacer que las articulaciones duelan un poco más y en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide, pues puede ser un poco más sensible, un poco más molestoso. Entonces, abrigarse, tener abrigo, usar guantes, de repente tener estas compresas de calor en casa, estas almohadillas de semilla o estas bolsitas de agua caliente que nos pueden brindar calor y nos pueden aliviar el dolor para no tener que tomar pues más medicación, ¿no? Y que también puede ser muy útil. Qué buenas recomendaciones que nos ha dado en esta parte final, doctora Ángela Choqueguara Rodríguez. Yo le agradezco mucho, la verdad que creo que en alguna oportunidad vamos a tener que hacer parte 2. Es muy importante para que todos nosotros los pacientes sigamos informándonos, conociendo mejor la enfermedad y sobre todo teniendo este tipo de recomendaciones. En esta etapa final, doctora, yo le dejo, le cedo el micrófono, como diríamos, para que usted se despida y también primero para que nos deje los consejos, recomendaciones finales ya en el marco general de lo que hemos hablado el día de hoy, el ABC de la artritis reumatoide, y para que se dirija pues a los pacientes y también a los familiares, porque es muy importante tener el apoyo de los familiares. Yo sé que cuesta mucho porque a veces hay mucha indiferencia, pero es un mensaje que también promuevo mucho desde Artritis al Día. Hay que tener mucha paciencia como pacientes también con los familiares porque ellos no conocen la enfermedad, no saben lo que sentimos, no saben lo que atravesamos, y lo van a ir conociendo cuando nosotros se los expliquemos, y no hay que tirar la toalla rápidamente ni culparlos por la indiferencia.
Yo creo que mientras más hablemos de la enfermedad, compartamos todo lo que estamos viviendo, atravesando, ellos se van a seguir sensibilizando y van a brindarnos el apoyo necesario, como lo estamos logrando muchos pacientes. Así que le cedo la palabra a usted, doctora. Muchas gracias, Ani. Bueno, decirles a los pacientes que si tienen dolores articulares, si sospechan que pueden tener una artritis reumatoide, visiten al reumatólogo. No vayan primero al quiropráctico o a hacerse terapias o a ir a la farmacia y preguntar qué medicación pueden tomar para el dolor. Si ese dolor ya va siendo persistente, se prolonga en el tiempo, vayan a buscar al médico reumatólogo o al médico más cercano al centro de salud, de repente si no tiene acceso al reumatólogo, para que los pueda orientar y podamos determinar si lo que tiene usted es una artritis reumatoide. El diagnóstico temprano de la enfermedad siempre va a permitir un mejor pronóstico en el paciente, va a permitir que le demos el tratamiento de forma oportuna y que su calidad de vida sea mucho mejor. El objetivo es que usted tenga una vida tal cual no tuviera artritis reumatoide. Ese es el primer punto. Segundo punto, pacientes que ya son diagnosticados de artritis reumatoide, por favor, no abandonen el tratamiento. Es muy importante que sean muy disciplinados con su tratamiento. A veces no se logra la remisión o el control de la enfermedad en los primeros meses. Algunos pacientes son resistentes a la actividad, al primer fármaco, pero tenemos muchas más opciones de tratamiento. Pero si usted abandona su tratamiento y no vuelve con su médico reumatólogo, entonces no va a tener la oportunidad de poder tener acceso a estas otras medicinas. Si paciente ya tiene artritis reumatoide, logró mejorar sus síntomas, tampoco abandone la medicación, que a veces es algo muy frecuente. Se sienten bien y piensan que ya se curaron. Lamentablemente, eso no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que se controla. La única persona que les va a decir cómo van a disminuir o suspender alguna medicación es su médico. Entonces, por favor, tenga la confianza de acudir con su médico para que les dé las indicaciones adecuadas de cómo disminuir la dosis de su medicación, cómo cambiarlas, y si tienen alguna duda acerca de algún posible efecto adverso que ustedes crean que se está asociando a la medicina, convérsenlo con sus médicos, porque si ustedes no comentan estas cosas a sus médicos, no hay forma de que el médico se entere y pueda hacer el cambio adecuado si es que fuese así. Y ya que estoy tocando el tema del tratamiento, me olvidé comentar que existen pues la parte no farmacológica, ¿no? Y entre la parte no farmacológica, muy aparte de la alimentación y los estilos de vida saludable, también está el tema psicológico. Muchos pacientes se ven afectados psicológicamente por esta enfermedad. Algunos entran en depresión, ansiedad, y no solamente esto afecta al paciente, también afecta a sus familias. Entonces, si es que es algo que de repente ustedes mismos no puedan manejar, siéntanse en la libertad de decirle a sus médicos que los deriven o que les recomienden con algún personal de psicología o de psiquiatría para que los pueda ayudar a manejar este tema, que es muy importante para que su enfermedad se controle. El tema emocional influye muchísimo en la salud física. Entonces, no hay salud mental si no hay salud física, y no hay salud física si no hay salud mental. Entonces, a veces se trata como un tabú esos temas y uno no quiere ir al psicólogo o al psiquiatra, pero tienen que tener en cuenta que es un tema muy importante que tiene que ser tratado y darle importancia del caso. Y aquellas... y ya para la familia en general o para los amigos de pacientes que tienen artritis reumatoide, pues hay que ser empáticos, ¿no? No podemos estar diciendo esos comentarios que no parece que tuvieras la enfermedad o no parece que te doliera. Hay muchos pacientes pues que siguen haciendo su vida normal con un dolor. Y eso no significa que no les duela o que no tengan algún tipo de enfermedad diagnosticada. O sea, no, si es que el paciente nos dice que, o la persona nos dice que tiene una enfermedad y que les duele, es porque realmente les está doliendo. Nadie nos va a inventar que le duele una articulación. Entonces, hay que ser empáticos con ellos, hay que conocer un poco más de la enfermedad para tratar de apoyarlos y tratar de que haya un bienestar tanto en casa como en el ambiente de trabajo, en el grupo de amigos. Bien, doctora. Ya hemos llegado a los últimos minutos. Creo que ya usted brindó las recomendaciones que necesitábamos escuchar. Y desde aquí agradecerle por su tiempo, por su disposición, pero sobre todo por su gran trabajo que realiza. Yo creo que los médicos hacen un trabajo humano bastante importante para la sociedad y desde los pacientes importan. Nosotros le agradecemos estos minutos que hemos compartido para poder seguir hablando sobre la artritis reumatoide, sobre todo en una fecha tan especial como es octubre, el mes de la artritis reumatoide y también de otras enfermedades reumáticas. Yo les voy a mencionar la cuenta de la doctora Ángela Chuquigüera Rodríguez, es @Ángela Reumatóloga. ¿Estoy bien, doctora? Sí, ¿no? Sí. @Ángela.reumatóloga. Así es, entonces @Ángela.reumatóloga, así de fácil, @Ángela.reumatóloga en Instagram, por favor.
vayan a seguirla porque realmente los consejos que la doctora nos comparte de manera permanente son muy importantes. La vamos a tener cerca ahí, vamos a poder también dejar nuestras preguntas, nuestros comentarios y por supuesto seguir recibiendo la información. Doctora, nuevamente muchas gracias y la comprometo desde ya a una segunda parte Claro que próximamente. sí. Claro que sí, Ani, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al colectivo también por permitirme participar. Creo que esa es una forma muy valiosa de poder transmitir conocimiento y esto es lo principal, ¿no? Un paciente que tenga conocimiento, familiares o personas en general que tengan conocimiento acerca de esa enfermedad, va a permitir eh, que las enfermedades se diagnostiquen de forma temprana y que el conocimiento es poder. Así que mientras que logremos este objetivo, creo que todo nos va a ir bien. Así que encantada de participar en una próxima reunión. Gracias, doctora. Desde aquí nos despedimos. Sigan al colectivo Los Pacientes Importan. A mí me pueden seguir en Artritis al Día y ya estaremos seguramente anunciando los próximos live. Gracias a todos. Buenas noches.